¿Alguna vez te has preguntado por qué parece que vas en círculos, incluso cuando haces todo bien? ¿Por qué algunas personas avanzan con una fuerza casi instintiva? Mientras tú dudas, vuelves a empezar, te saboteas. La respuesta puede doler. Pero el dolor, como bien sabemos, es un síntoma, y todo síntoma esconde una verdad. Hoy quiero mostrarte que tu velocidad de crecimiento no depende solo del esfuerzo que haces, de los libros que lees o de los cursos que haces. Depende ante todo de la imagen que tienes de ti mismo cuando nadie te está mirando. Sí, estoy hablando de tu autoestima, pero no en el sentido frágil y motivacional que se ha popularizado. No, me refiero a la autoestima como expresión de tu inconsciente, como resultado directo de lo que aprendiste a sentir por ti mismo en los primeros años. Tu vida, tu prisa, tu parálisis, tu ira, incluso tu ambición, son solo efectos secundarios de la relación que mantienes con tu propio valor en veraz. La mayoría de las personas no crecen lentamente porque no tienen talento. Crecen lentamente porque inconscientemente creen que no merecen llegar. Crean metas audaces con el ego, pero el superego, esa instancia crítica heredada de las voces de la infancia, susurra al oído: no eres lo suficientemente bueno. Y el id, que lleva los impulsos más primitivos, responde con sabotaje, procrastinación, exceso de placer inmediato. No es falta de fuerza, es un conflicto interno, un tira y afloja invisible entre lo que deseas, lo que temes y lo que crees que está permitido para alguien como tú. Quizás aprendiste, cuando eras muy pequeño, que el amor solo llegaba después de la obediencia, que la atención era un premio no un derecho, que equivocarse era peligroso y que destacar era demasiado arriesgado. Los niños absorben los mensajes como quien respira, no los interpretan, los incorporan. Y si creciste en un entorno en el que el amor estaba condicionado, en el que los errores se castigaban con silencio o humillación, en el que la comparación era una forma de incentivo, es probable que hoy sigas viviendo bajo ese tribunal invisible. El nombre de esto, te lo digo, es super yo tiránico. No solo juzga, sabotea, hace que cada intento de crecer vaya acompañado de un miedo paralizante o de una culpa corrosiva. Y lo más cruel es que crees que el problema eres tú, pero el problema nunca eres tú. El problema es la forma en que te han enseñado a verte a ti mismo. Y eso, amigo mío, se puede transformar, siempre y cuando estés dispuesto a mirar dónde. Tu autoestima no es una creencia superficial, es una estructura profunda, moldeada por años de repetición inconsciente. Cada vez que alguien te comparó, te ignoró, te menospreció, se colocó un ladrillo en esa estructura. Y ahora, cada vez que intentas construir algo nuevo, te topas con esos cimientos antiguos. Por eso es tan difícil mantener la constancia, porque una parte de ti, la parte que aprendió que no es suficiente, todavía tiene miedo de tener éxito. Tener éxito sería una afrenta a la lógica emocional de la infancia. Tener éxito sería desobedecer el guión que te dieron. Y el inconsciente, ya sabes, odia las rupturas en tu lentitud, tu ansiedad, tu sensación de que nunca es suficiente. Son síntomas. Y como todos los síntomas, son mensajes cifrados. Cuando alguien me dice que está estancado, que no consigue crecer a pesar de intentarlo, escucho el síntoma con reverencia, porque está diciendo: sigo atrapado en una imagen que no es mía. Esa imagen de fracaso, de inadecuación, de insuficiencia, se te pegó cuando eras demasiado vulnerable para cuestionarla. Pero ahora puedes y debes hacerlo. Crecer de verdad exige, antes que cualquier técnica o estrategia, una ruptura simbólica con el pasado. Crecer, es decir, ya no soy ese niño que necesitaba ser perfecto para ser amado. Pero atención, el inconsciente no se convence con palabras. Exige experiencia, consistencia, repetición simbólica. Por eso, cada vez que te respetas, incluso cuando sientes miedo, cada vez que dices no, incluso cuando quieres complacer, cada vez que priorizas tu paz, incluso sabiendo que te juzgarán, estás reescribiendo tu historia interna. Le estás enseñando a tu inconsciente que ya no necesitas sabotearte para mantener el amor de los demás, que puedes ser tú mismo, completo, imperfecto, deseoso, y aún así, ser digno de crecer, de conquistar, de brillar. Y tal vez te preguntes: pero Freud, ¿cómo lo hago si la culpa me domina? Si el miedo me sabotea? Si yo mismo no puedo creer que puedo. Yo te digo, empieza por no luchar contra el síntoma, sino por escucharlo. La culpa revela donde tu lealtad sigue atada al pasado. El miedo muestra donde todavía te sientes pequeño ante fantasmas antiguos
La procrastinación es la protesta inconsciente contra una meta que tal vez ni siquiera es realmente. Tú, Jan, empieza ahí, escuchando, traduciendo, no haciendo del dolor una brújula. Porque el síntoma, por muy incómodo que sea, es siempre un intento de la psique de protegerse. Nadie se sabotea por placer. Se sabotea por lealtad a una creencia antigua, por miedo a perder un amor condicional, por fidelidad a un padre que nunca te valoró. El dolor no es el final. Es el comienzo. Y por eso te invito a seguir con este análisis, porque detrás de tu lentitud, detrás de tus dudas, hay un niño que aprendió a minimizarse para sobrevivir. Pero ahora ya no lo necesita. Ahora te tiene a ti, adulto, consciente, lúcido, listo para crecer, no por las prisas, sino por la verdad. ¿Te has fijado en lo incómodo que es elogiarse en voz alta? Lo extraño que resulta mirarse al espejo y decir con convicción, ¿soy suficiente? No es casualidad, Ann, es memoria emocional, porque elogiarse, para muchos, es como romper un pacto tácito. Con el dolor, es como traicionar a ese niño interior que se acostumbró a recibir amor solo cuando se culpaba, cuando se corregía, cuando se anulaba, y aquí es donde empezamos a tocar el núcleo más sensible de la autoestima. No se construye con frases positivas pegadas en la nevera. Se reconstruye con valor psíquico para desaprender la vergüenza. La vergüenza, esa emoción viscosa que nos paraliza ante el crecimiento, es un mecanismo de protección en sí. Protección, porque para un niño, ser rechazado equivale a la muerte psíquica. Entonces, aprende a esconderse, a moldearse, a borrarse. Crece pensando que solo será aceptado si es impecable. El problema es que cuando se convierte en adulto, sigue tratando de complacer a un mundo interno que todavía funciona bajo el mando de ese superyo parental. Esa voz que no elogia, que solo señala defectos, que dice, ¿solo vales? Sí. Why? Así, el sujeto se vuelve adulto en el cuerpo, pero infantilizado en la psique. Actúa como alguien libre, pero vive prisionero de una voz heredada. Quizás tú estés exactamente ahí, atrapado entre el deseo de crecer y el miedo a dejar de ser amado. Si cambias, entre el deseo de ser auténtico y el pánico a ser rechazado. Y esa tensión es el conflicto entre el ID, que desea ser completo, y el superyo, que exige perfección para conceder amor. El ego, pobre, se queda en medio, intentando conciliar el deseo y la moral, el impulso y la culpa. Y cuando este conflicto se vuelve insoportable, el ego enferma. Aparecen los síntomas de ansiedad, procrastinación, autosabotaje, sensación de estar siempre por debajo de lo esperado. Pero, ¿qué es un síntoma? Sino un intento fallido de resolver un conflicto interno. Quiero que empieces a observar tus síntomas con curiosidad amorosa. Cada vez que te sientas paralizado, pregúntate, ¿a quién estoy obedeciendo dentro de mí? Cuando sientas culpa por descansar, pregúntate, ¿quién me ha dicho que solo merezco valor si estoy agotado? Esas voces internas no son tuyas. Fueron instaladas como programas mentales durante la infancia y siguen funcionando de forma automática, a menos que las enfrentes con conciencia. Y aquí está el punto crucial. Tan solo podrás crecer a la velocidad de tu amor propio, porque sin amor por ti mismo, el éxito se convierte en castigo. El crecimiento se convierte en castigo, y tú, sin saberlo, harás todo lo posible por volver al punto de partida. Aquel en el que al menos el sufrimiento te era familiar en el inconsciente, prefiere lo conocido al placer. Busca la repetición, no la realización. Por eso, incluso cuando todo sale bien, puedes sentir que algo está mal, como si no fuera justo, como si no fuera tuyo. Es el retorno de lo reprimido, es el trauma diciendo, todavía crees que no lo mereces. Y entonces, por lealtad al sufrimiento que te ha moldeado, te saboteas. Te retrasas ante complicas, y aún dices, yo soy así, pero no lo eres. Estás así, sigues enredado en las viejas tramas de tu formación emocional, y solo el análisis, ese proceso lento, profundo y a veces doloroso, puede ayudarte a desentrañar esos nudos internos. ¿Has notado cómo las personas con baja autoestima viven en busca de validación? Cómo necesitan que los demás les digan, eres bueno, te lo mereces. ¿Puedes? No es solo carencia, es dependencia simbólica. Es el niño interior que sigue esperando el aplauso que nunca llegó. Pero lo que nadie te dice es que ese aplauso, cuando llega demasiado tarde, ya no cura. Porque el único aplauso que realmente transforma es el que aprendes a darte a ti mismo. Sí,
El verdadero cambio se produce cuando te conviertes en padre y madre de ti mismo, cuando aceptas tus fallos como un padre sabio, cuando celebras tus progresos como una madre amorosa. Y eso no se aprende con coaching, se aprende enfrentándose al dolor original. ¿Quieres crecer de verdad? Entonces, empieza por escuchar lo que más temes. Porque el miedo es un guardián del trauma. Donde hay miedo, hay un recuerdo emocional reprimido. Y donde hay represión, hay potencial de curación. Curation. Pero no esa curación ilusoria de superar y olvidar. La cura freudiana es diferente. Es hacer consciente lo que era inconsciente. Es poder decir, ahora entiendo por qué. Repito, ahora veo de dónde viene esa voz que me limita. Y en ese instante, algo dentro de ti se reorganiza. El id deja de luchar a ciegas. El superego pierde fuerza. Y el ego, por primera vez, comienza a gobernar con claridad. Pero esto requiere un duelo simbólico. Un duelo por el niño que no fue visto, por el dolor que intentaste minimizar, por las versiones de ti mismo que tuviste que matar para complacer a los demás. Este duelo es necesario, porque mientras evites este dolor, también estarás impidiendo el nacimiento de lo nuevo. Crecer es morir para las viejas imágenes de uno mismo, es perder el derecho a ser solo una víctima. Y eso, amigo mío, da miedo, porque la víctima es inocente, pero el sujeto que despierta se vuelve responsable. Y ser responsable de uno mismo es pesado, pero es la única forma de ser libre. Entonces te pregunto ahora, con todo el peso que conlleva esta pregunta, ¿estás listo para dejar de sabotearte? ¿Estás listo para abandonar la ilusión de que, si te escondes lo suficiente, nadie te hará daño? Porque, irónicamente, cuanto más te escondes, más te haces daño. Y cuanto más intentas ser perfecto, más te alejas de lo humano. El crecimiento no viene de la perfección. Viene de la aceptación radical de tu verdad, de tu historia, de tu dolor. Y si en ese momento sientes ganas de llorar, no lo reprimas. Ese llanto no es debilidad, es una descarga psíquica. Es el inconsciente abriendo una brecha. Permítete hacerlo. Porque cuanto más te permites sentir, más te liberas de la armadura que te aprisiona. Y cuanto más te liberas, más creces. No a la velocidad del mercado, sino a la velocidad del alma, una velocidad que es tuya, única, y por lo tanto, sagrada. Hay un momento, en la terapia, en el que el paciente deja de culpar al mundo y empieza a escucharse de verdad. Es cuando dais, con la voz entrecortada, creo que soy yo quien no me lo permite. Y yo sé, en ese instante, que la cura ha comenzado, porque la verdad más liberadora a menos y al mismo tiempo más aterradora, somos nosotros quienes, inconscientemente, impedimos nuestro propio crecimiento, no por estupidez, ni por debilidad, sino por lealtad a antiguos dolores. Crecer exige traicionar la narrativa de quien siempre creíste que tenías que ser para ser amado. Y eso, amigo mío, es un acto revolucionario al fin y al cabo, que es la autoestima sino el permiso interno para ocupar espacio, para desear sin culpa, para existir sin pedir perdón. Pero, como alguien que aprendió desde pequeño que su valor dependía de la aprobación de los demás, podría hacer eso sin destrozarse por dentro. Imposible. Por eso te saboteas a ti mismo, incluso cuando quieres ganar. Porque la victoria desorganiza el sistema interno que se construyó para la supervivencia, no para la realización. La baja autoestima es, en realidad, una defensa sofisticada, un mecanismo creado por la psique para no enfrentarse al horror de descubrir que el amor recibido fue condicional. Si aceptas que lo mereces, tendrás que lidiar con el hecho de que fuiste injustamente menospreciado. Y eso duele tanto que muchos prefieren seguir castigándose a sí mismos antes que enfrentarse. La mente prefiere repetir patrones conocidos que abrir la herida. Pero hay que abrirla, no para sangrar eternamente, sino para dejar entrar la luz de la conciencia. Déjame contarte un caso. Un joven prometedor, inteligente, lleno de ideas, llegaba tarde a todas las reuniones importantes. Decía que era distraído, que necesitaba mejorar su organización. Pero al indagar juntos, surgió otra cosa. Cada vez que se acercaba una oportunidad de reconocimiento, se bloqueaba. Y más tarde, llorando, recordó a su padre. Solo le prestaba atención cuando se equivocaba. Lo que hacía bien, lo ignoraba. El error era una ocasión de contacto, aunque dolorosa. Así, su inconsciente aprendió que ser visto estaba asociado con el fracaso. Crecer, por lo tanto, era sinónimo de abandono. Y por eso llegaba tarde. Por eso perdía lo que decía querer. Porque, en su interior,
Tener éxito significaba desaparecer a los ojos de su padre. ¿Y quién puede mantener el éxito si activa un dolor tan arcaico? Es en este punto donde comprendemos a la autoestima no es gustarse a uno mismo, es soportar ser quien eres. Incluso si eso contradice todo lo que has aprendido para ser aceptado. Es tener el valor de existir con fuerza, incluso si eso decepciona a aquellos que solo supieron amarte cuando eras pequeño. Sí, hay un precio por convertirse en una persona completa a un precio alto, porque habrá quienes te critiquen, quienes te abandonen, quienes digan que has cambiado. Pero lo que esas voces están diciendo, en realidad, es: has dejado de ser funcional para mi necesidad. Y tú no existes para ser funcional, existes para ser verdadero. Ahora dime, ¿cuántas veces has minimizado tus ideas para no parecer arrogante? ¿Cuántas veces has callado tu opinión para no desagradar? ¿Cuántas veces has fingido estar bien para no preocupar a los demás? Eso no es humildad, eso es miedo. Y el miedo, cuando se repite en silencio, se convierte en identidad. La persona ya ni siquiera sabe quién es, solo quién ha aprendido a ser para no perder el amor. Y así, vive una vida de actuación emocional. Actúa el papel del hijo bueno, del compañero discreto, del amigo presente, mientras por dentro grita, pero el grito es ahogado, porque el superyo interviene rápidamente. Estás exagerando, deja de quejarte, hay gente peor que tú. Y así, el grito se convierte en síntoma, angustia, desánimo, rabia sin causa. Pero hay una salida, y comienza con un gesto simbólico de desobediencia. Elegirse a uno mismo, aunque parezca egoísmo, porque escucha bien, solo quien se elige a sí mismo puede elegir a los demás con libertad. Quien se abandona, en el fondo, solo se relaciona por miedo a quedarse solo, y el miedo genera dependencia. La dependencia aleja a los demás. Así se repite el dolor original del rechazo. La única manera de romper este ciclo es reconstruir el pacto interno con tu propio valor. Esto requiere tiempo, persistencia y, sobre todo, requiere verdad. No tienes que fingir que estás listo, solo tienes que admitir que estás herido. Porque cuando el herido habla, el inconsciente escucha. Al Iskaker comienza a reorganizarse. Y es en ese momento cuando se produce la transformación. No con frases motivadoras, sino con el valor brutal de mirar hacia adentro y decir: yo lo merezco. Aunque no te hayan tratado como tal. Aunque todo a tu alrededor diga lo contrario. Lo mereces porque existes, porque sientes. Y el deseo, ese impulso vital que proviene del aire, es la prueba de que hay vida latiendo ahí dentro. Pero el deseo, pobre, es tan a menudo censurado. Esto es demasiado para mí. Piensas: no soy capaz. No es mi perfil. Pero, dijo eso. ¿Quién te enseñó a dudar tanto de ti mismo? Esa voz, te lo aseguro, no es tuya. Fue introyectada, y ahora resuena, como si fuera verdad. Pero no lo es solo repetición, y toda repetición, una vez concientizada, puede romperse. ¿Estás listo para romper? ¿Para decepcionar a los que esperaban que siguieras siendo pequeño, sumiso, predecible? Porque crecer es eso, en frustrar las expectativas que se han proyectado sobre ti. Y esa frustración, para Diddy Kamen, es libre, porque al decepcionar al otro, dejas de decepcionarte a ti mismo. Y eso, amigo mío, es el primer paso hacia una autoestima sólida. No la que depende de los aplausos, sino la que nace del silencio interior, que dice: estoy aquí por mí. Quizás ahora estés empezando a darte cuenta de que tu autoestima no está solo en las palabras que te repites ante el espejo. Está en cómo reaccionas cuando fallas, cuando te ignoran, cuando no recibes el reconocimiento que esperabas. Y en ese preciso momento, cuando el mundo no te valida, cuando aparece tu verdadero yo. Porque la autoestima no es sentirse bien cuando todo va bien, es seguir en pie cuando la realidad exterior no te ofrece ningún aplauso. Y eso, amigo mío, es madurez psíquica. Es cuando el ego se fortalece lo suficiente como para no depender de la aprobación de los demás para existir. Pero eso no sucede de la noche a la mañana. El ego, como te he enseñado, es una construcción. Surge como mediador entre el ID, nuestros deseos, y el superyo, nuestras exigencias morales. Y cuando ese ego es frágil, se inclina demasiado ante el superyo. Se convierte en esclavo de la culpa en un censor de sí mismo. Vivi para evitar críticas, para no cometer errores, para mantener una imagen. Pero vivir para mantener una imagen es no vivir, es actuar. Y actuar día tras día genera un profundo cansancio existencial. Estás cansado no porque hagas mucho,
sino porque necesitas fingir mucho. Y fingir que todo está bien, cuando dentro de ti hay una implosión silenciosa, es una de las formas más brutales de autoviolencia psíquica. Necesito que entiendas algo en tu dificultad para crecer rápido. No es pereza, es autodefensa. Al crecer rápido exige exposición, exige aparecer. Y aparecer para quien ha sido herido en la infancia es sinónimo de peligro. ¿Cuántas veces te han ridiculizado al intentar algo nuevo? ¿Cuántas veces te han comparado con tu hermano, tu compañero, tu vecino que lo hacía mejor? Eso no pasa impune. Cada palabra de desvalorización se convierte en una sentencia psíquica. Y lo peor, tú las crees, como si fuera un destino. Pero no es el destino. Es un guión inconsciente. Y los guiones se pueden reescribir. Solo que para ello, tendrás que afrontar el dolor de abandonar tu versión adaptada. Esa que aprendió a sabotearse a sí misma, solo para no sobrepasar el límite de visibilidad emocional permitido en tu familia. Porque, créelo, hay familias en las que el éxito de un hijo amenaza el equilibrio de todo el sistema. El crecimiento despierta envidia, el brillo molesta, y el niño, sensible como es, se da cuenta de ello y empieza a menospreciarse para mantener el amor. ¿Cómo se llama eso? Represión. Sí. La represión, esa operación central en el psicoanálisis, no se refiere solo al deseo sexual, se refiere a cualquier impulso que amenace la pertenencia. Para muchos, crecer se ha asociado inconscientemente con la exclusión anal, al abandono, al frío silencio de un padre avergonzado por el éxito de su hijo, a la competencia velada de una madre resentida. Y por eso, hoy, cada paso que intentas dar, tu inconsciente te frena. No vayas. Quédate donde estás seguro. Si creces, perderás el amor. Pero ahora, eres adulto. Y tienes que decirle a tu inconsciente, con firmeza, ya no necesito el permiso de nadie para florecer, porque ya no estás en esa casa, con esas personas, en esa dinámica. Pero la psique, verás, no lo sabe. Para ella, el tiempo no pasa. El inconsciente es atemporal, por eso repetimos. Por eso, incluso a los 40 ecos, actuamos como niños ante ciertas situaciones. Lo que sientes hoy no es debilidad. Es memoria emocional que grita cuando intentas salir del patrón que te ha mantenido vivo. Y aquí está la belleza del análisis. No te empuja. Te devuelve. No te dice, ve más rápido. Te pregunta, ¿por qué te detuviste? Y esa pregunta, cuando se escucha, de verdad es liberadora. Porque al entender por qué te detuviste, dejas de culparte. Y en lugar de la culpa, entra la compasión. Y con la compasión, el cambio se hace posible. Mira, nadie transforma la autoestima tratándose con odio, castigándose, exigiéndose un rendimiento constante. La autoestima nace de la aceptación de la propia historia, de la pacificación con el pasado. Y eso requiere tiempo, pero sobre todo, requiere presencia. Necesitas estar presente para ti mismo, escuchar tus angustias sin juzgar, validar tus miedos, sin ridiculizarlos. Porque el niño herido que vive en ti no necesita un nuevo crítico interno. Necesita un aliado en un adulto que lo mire y le diga, te veo. Y cuando ese niño se siente visto, se calma. Y cuando se calma, permite que el adulto actúe. Y ahí es donde la vida avanza. Ahí es donde los objetivos salen del papel. No por la fuerza, sino por permiso interno. Cuando empiezas a tratarte con dignidad, el mundo reacciona. Porque el mundo no nos trata como queremos. Nos trata como creemos que merecemos. Y eso no es misticismo, es psique. Es proyección. Proyectas tu valor en los demás. Y los demás te devuelven ese reflejo. Cuando te colocas como alguien inferior, los demás tienden a verte así. Cuando hablas pidiendo perdón por existir, los demás te tratan como una molestia. Pero cuando te asumes como sujeto, con deseos, con opiniones, con presencia, el campo cambia. Y entonces, por fin, empiezas a crecer a la velocidad de la verdad. Y tal vez ahora sientas miedo. Miedo de perder personas, oportunidades, espacios que solo existían porque te encogías. Y sí, vas a perder, pero no te asustes. Lo que pierdes al asumir tu identidad nunca te perteneció realmente. Y lo que es tuyo, lo que es verdadero, permanece. Porque no hay nada más magnético que alguien que está completo en sí mismo. Perfecto, no inamovible, puro completo y ser completo. Como ahora empiezas a comprender, es aceptar tus propias sombras. Es abrazar los defectos sin convertirse en rehén de ellos. Es decir, tengo miedo, pero voy a hacerlo. Pero sigo adelante. A veces todavía me saboteo, pero ya no me abandono. Eso es autoestima. Eso es crecimiento. Y eso es el comienzo de tu libertad.
Has pasado la vida tratando de ser alguien a quien los demás pudieran amar. Y ahora empiezas a darte cuenta de que el amor que más te faltaba era el tuyo, porque nadie puede llenar el vacío que tu propia ausencia ha acabado. Estabas ahí, pero no por completo. Estabas presente para los demás, pero ausente de ti mismo. Estabas disponible para las necesidades de los demás, pero sordo a tus propios deseos. Y por eso, tu velocidad de crecimiento se vio comprometida. Porque crecer exige presencia. Exit races. Y nadie florece si está constantemente arrancándose para encajar. No creciste lentamente porque fueras incapaz. Creciste lentamente porque, en el fondo, aún no creías que pudieras ocupar este mundo con legitimidad. Y lo sé, no es culpa tuya. Es historia, es trauma, es repetición. Pero ahora, sabiéndolo, la responsabilidad es tuya. Y eso no es un castigo. Es porque cuando entiendes que tu dolor tiene un origen, deja de ser destino. Y si deja de ser destino, puede transformarse en quiero que te mires con los ojos que nunca te han mirado, en ojos de acogida, de respeto, de esperanza, porque ya no tienes que demostrar nada a nadie. Tu existencia por sí sola ya justifica tu derecho a crecer. No importa si te han dicho que eras demasiado sensible, demasiado intenso, demasiado ambicioso. Esos adjetivos no hablan de ti, hablan de la limitación emocional de quienes los pronunciaron, y tú ya no puedes seguir viviendo bajo el techo bajo de la afectividad de los demás. Ahora es el momento de construir tu propio espacio interior, un lugar donde se permite el error, donde se respeta el deseo, donde se escucha el cansancio, un lugar donde tu crecimiento ya no se ve frenado por la culpa, sino guiado por la conciencia. Porque crecer, amigo mío, es tomar conciencia de uno mismo, de los propios patrones, de los mecanismos que te aprisionan, y la conciencia es la única luz capaz de disolver la oscuridad de la represión. Ahora ya sabes que todo autosabotaje es lealtad al pasado, que todo estancamiento es un intento de preservar el vínculo con un dolor antiguo, pero te invito a un nuevo pacto, un pacto con la vida que quieren hacer en ti, con el poder que hay en ti, aunque esté dormido. Ya no necesitas negociar tu esencia para ser aceptado. Ya no necesitas fragmentarte para pertenecer. La verdadera libertad es pertenecer a uno mismo. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la mirada. La ansiedad da paso a la confianza. La prisa se disuelve en la consistencia. Y el miedo se convierte en una señal de que estás en el camino correcto. Porque el miedo y el deseo van de la mano. En donde hay miedo, también hay algo muy precioso que quiere emerger. Y ahora lo sabes. Tu tarea no es eliminar el miedo, es caminar con él. Como un viejo compañero que advierte pero no manda, que alerta, pero no decide, estás listo. Quizás no te sientas listo, y está bien, porque la preparación, en psicoanálisis, no es la ausencia de dolor, es la disposición a mirarlo, es poder decir, no sé exactamente cómo, pero quiero ir y quererlo, es todo. Porque el deseo es el motor de la psique. Es lo que mueve el mundo interno. Es lo que construye la realidad externa. Desea, en voz alta, desea por ti. Y cuando lleguen las voces diciendo, ¿quién te crees que eres? Responde con serenidad, soy aquel que finalmente ha comprendido que se lo merece. Porque al final, todo lo que buscabas en los demás era un reflejo de lo que ya existía en ti. Buscabas aprobación porque dudabas de tu propio valor. Buscabas reconocimiento porque te sentías invisible para ti mismo. Buscabas amor porque aprendiste a rechazarte. Pero ahora, empiezas a volver, a reconocerte, a reacercarte a ti mismo. Y en ese retorno algo se alinea. El alma vuelve a respirar. La velocidad de tu crecimiento aumenta, no por presión, sino porque el camino está despejado. El inconsciente anti-sabatidar se convierte en aliado. Y entonces, amigo mío, te vuelves imparable no porque ya no sientas miedo, sino porque finalmente te has liberado de la vergüenza de sentir. No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque ya no necesitas fingir. Tu fuerza no está en cuanto puedes ocultar el dolor, sino en cuanto eres capaz de habitarlo sin perderte. Eso es coraje psíquico. Eso es madurez emocional. Eso es la verdadera autoestima. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a vivir con este nuevo nivel de responsabilidad? Porque la libertad es cara. Cuesta la comodidad del victimismo. Cuesta la fantasía de que alguien vendrá a rescatarte. Pero, a cambio, lo ganas todo. Ganas la autoría de tu vida. Ganas la capacidad de decidir. Ganas el derecho a equivocarte. Ganas el privilegio de crecer. Por fin,
a la velocidad de tu verdad. Este es tu análisis. Este es tu camino. Y si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo en ti ya lo sabía, ya lo sentías, ya pedías este cambio. Ahora ya no caminas a ciegas, caminas con conciencia. Y eso lo cambia todo en sí. Este contenido te ha llegado al corazón. Si una parte de ti se ha sentido, por fin, comprendida, te invito a compartirlo. No como quien difunde información, sino como quien entrega una llave que tal vez pueda abrir otras puertas, en otras mentes, en otras almas, porque, al fin y al cabo, eso es lo que estamos haciendo aquí, abriendo puertas. Y la primera, la más importante, ya está abierta dentro de ti, en que esta conciencia te acompañe. Si este video ha sido una sesión para ti, deja en los comentarios, me libero del viejo yo. Comparte este análisis con alguien que necesite escucharlo. Y si quieres continuar este viaje de autoconocimiento conmigo, ya sabes dónde encontrarme. ¿Estás listo? Y ahora, puedes ir.